Iniciamos la semana 3. El tema que vamos a ver se llama formato de celda. Entonces, cuando hablamos de formato, así como cuando estábamos trabajando en Word, nos referimos a la forma, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando en Word, la parte de formato nos permitía hacer ¿qué formato? ¿Quién me puede responder? Tipo de letras, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, parecido en Word, aquí tenemos la opción de inicio, el menú inicio, y tenemos la cinta de herramientas. Entonces tenemos fuente, alineación, número. Y tenemos también los estilos que teníamos en Word. Es decir, que nosotros aquí en la tabla que tenemos aquí, esta tabla, puede adquirir una forma utilizando estas herramientas. El formato no es indispensable en el funcionamiento de la hoja de Excel, pero puede ayudar a tener una mejor visualización y entendimiento en los datos presentados. Pero si tú aplicas un buen formato, puedes obtener un buen archivo en la apariencia, ¿verdad? Y entendimiento en los datos presentados. Es decir, no es lo mismo tú presentarle un archivo a un jefe todo blanco, sin ninguna forma, a presentarle a través de un formato, un archivo bien simpático con sus respectivas características, estructuras, etc. Si yo escribo aquí este número, ¿ustedes saben qué número es ese? Difícil, ¿verdad? Entonces tenemos esta caja que se llama aquí número, que tú puedes darle aquí, hay unos tipos de datos. Tenemos número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, porcentaje, fracción, etc. Y acá tenemos más formatos incluso. Entonces, un ejemplo, yo puedo decirle que ese formato es moneda. Ya se entiende que es, a diferencia de que tú escribes ese número y no le des ninguna forma, o sea, difícil. Entonces, así es, ya estás aplicándole formato, es decir, que estás dándole una forma a los números. Estos números también pueden tener un ejemplo. Acá tenemos aumentar decimales, disminuir decimales, incluso a veces por lo menos yo voy a escribir una nota, voy a escribir el 4,5, no entero, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros escribimos en Excel y nos aparece el número así, un ejemplo, el 5. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Porque no me colocó el 4,5, aunque le escribo 4,5. ¿Por qué? Porque él tiene una forma que no nos conviene. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar los decimales acá y ya nos aparece el texto con esa forma o el número con esa forma. Entonces, para eso es esta cajita que está aquí, para darle forma a los números. Muchas veces escribimos un ejemplo, una fecha, bien, ahí se nos coloca, pero muchas veces esa fecha tiene esta forma, o sea, escribe la fecha y te aparece así. ¿Qué pasa? Mira, vete acá y mira, le pones una fecha, pone una forma a la fecha y listo, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta cajita de números. No, profe, que bueno, también quería comentar ahí que también existe la opción de cuando uno inserta los números o frases, como usted dice, también se le puede dar la opción de clic derecho y se le da una parte de formato celda. Esa también Así sería una es. opción. Sí, sí, tienes razón, sí. Entonces, por lo menos tú escribes un número, escribes este número, tú le puedes dar clic derecho, formato de celda, y es lo mismo. Eso nos lleva a la misma cajita esta que tenemos acá. Entonces tenemos números, aquí tenemos la opción de darle moneda, o de darle contabilidad, o de darle número, o de darle general. Sí, lo que dice él. También con clic derecho. Otra forma de hacerlo también, aquí tenemos una opción que se llama estilo millar. El estilo millar lo que hace es dividirnos el número en miles. Entonces le damos clic ahí, fíjense que automáticamente nos queda el número con sus puntos, ¿ya? No es lo mismo escribir un número así que escribir un número con puntos y separado. Por ejemplo, hay personas que hacen esto en Excel. 5 puntos, no sé qué, punto, no sé. Ya. Y esto es un error para Excel. Es decir, tú no puedes darle la puntuación tú mismo porque muchas veces esto que está aquí ya no es un número, esto ya es un texto. Si yo voy a hacer una multiplicación de estos dos números, un ejemplo, igual a este que está arriba por este que está abajo, miren que me da un error. ¿Por qué? Porque arbitrariamente le puse unos puntos que no son. Es decir, uno tiene que utilizar el formato para darle forma a los números. Luego también tenemos acá, en esta parte tenemos fuente. Entonces, como en Word, tenemos la opción de seleccionar los datos y podemos darle el color que deseemos.
podemos darle negrita, cursiva, subrayada, podemos darle el tamaño deseado, es decir, ya tú puedes jugar con esto. Ya nosotros vimos en Word la parte de formato y es lo mismo. Acá, de pronto, cosas nuevas que tiene el formato en Excel. Por ejemplo, tenemos esta cajita que está aquí, una herramienta que se llama bordes. ¿Para qué sirve esto? Un ejemplo, si yo le digo que archivo imprimir, fíjense que Excel, a pesar de que es una cuadrícula, está compuesta por columnas y filas, esas filas y esas columnas no existen en realidad. Es decir, son imaginarias. Estas columnas que están aquí, estas líneas son imaginarias, es decir, que no salen impresas en la hoja. Incluso tú le das aquí en vista y tú le puedes decir líneas de cuadrícula, o sea, que se me quiten las líneas de cuadrícula y miren que las líneas desaparecen. Es decir, esa cuadrícula se puede o quitar o poner, ¿ya? Y es imaginaria. Entonces, tú para imprimir una tabla en Excel, tú tienes que crear aquí y darle una forma a esa tabla, es decir, darle unos bordes y ya, si yo le doy aquí archivo imprimir, automáticamente ya me aparece la tabla. Entonces, fíjense que tenemos que utilizar esta herramienta para poder crear la tabla. También, un ejemplo, se utiliza mucho aquí en Excel, el relleno. Por ejemplo, yo quiero que esta columna sea de un color diferente, entonces le doy clic aquí y utilizo, y aquí empiezo a mejorar lo que yo hago. Para crear un buen formato en Excel, utilizamos los cursores que vimos en la clase pasada. Selección de movimiento, copiado, ancha de columna, alto de fila, selección de columna y selección de fila. Y ya sabemos para qué nos sirve. Un ejemplo, si yo escribo aquí, yo voy a escribir aquí la columna número. Y voy a hacer aquí 1, 2, ¿verdad? Hicimos la clase pasada. Seleccionamos estos dos y miren que estoy usando aquí un cursor. Luego yo quiero que eso no me quede así, sino que me quede más. Aquí estoy utilizando el cursor, es decir, que yo con los cursores creo la forma de mi archivo. Entonces, la fuente, ya sabemos que fuente a través de tipo de letra, tamaño, negrita, relleno, bordes, etc. En alineación, por ejemplo, yo tengo aquí una cajita que se llama alineación, la cual me permite hacer ¿qué? Me permite, un ejemplo, si yo escribo aquí la palabra nombre, que el nombre no me quede así feo, sino que me quede centrado, un ejemplo. O que de pronto yo vengo y bajo un poquito esto más y entonces vengo y le digo texto al medio, ¿ya? O que de pronto, un ejemplo, voy a colocar un título por acá arriba y que ese título va a ser para toda la tabla. Entonces yo selecciono el título para toda la tabla aquí y le digo combinar. Es decir, yo estoy eliminando aquí las líneas que tengo imaginarias aquí, ¿ya? Es decir, fíjense todo lo que utilizo, los cursores para seleccionar estas herramientas, alineación, número y la fuente. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, yo cuando edito el curso de Excel avanzado, estos son unos formatos. Estos formatos son creados por las entidades. ¿Utilizando qué herramientas? La que les acabo de mostrar. Cursores, rellenos, o sea, es decir, fuente, alineación y número. Es decir, si tú utilizas bien esas herramientas, puedes lograr unos formatos de esta forma, ¿ya? Aquí tengo otro formato que también lo hacemos. Otro formato. Ya miren que esto no está ancho. ¿Por qué? Porque le hicimos, utilizamos el cursor de ancho de columna y le hicimos ese tamaño. Es decir, con esas herramientas tú puedes hacer todos estos formatos. La actividad de hoy es esta que está acá. Se llama actividad semana 3. Es una simple tablita que vamos a hacer aplicando las herramientas de formato. Entonces se desarrolla el siguiente cuadro aplicando las herramientas de formato Excel. Vamos a escribir lo que dice allí. Vamos acá al Excel. Abrimos un nuevo documento. Les recomiendo siempre que empecemos en la celda B2. Le ponemos número, después dice cédula. Vamos a transcribir lo que tenemos allí. Entonces, miren que esa fila que está aquí, donde tenemos los rótulos de la tabla, nos aparece naranja. Entonces, ahí estamos utilizando un cursor, seleccionamos las celdas y escogemos el color naranja. Nos dicen de que el texto es que blanco, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá a fuente y tenemos aquí el tipo de letra, el color de la letra, y le damos blanco. Le ponemos negrita, lo ponemos aquí centrado en la alineación. Pero fíjense que aquí tenemos esto metido con este, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? Cursor de ancho de columna, ¿verdad? Cursor de ancho de columna.
Acá tenemos esto muy grande, cursor de ancho de columna. Entonces ahí empezamos a darle forma a nuestro archivo. ¿Ya? Nos dicen que escribamos los números del 1 al 10. ¿Qué hacemos? 1, 2, no. Hacemos así como decimos la clase pasada, ¿verdad? 1, 2 y hacemos una serie numérica. Escribimos las cédulas. Vamos a inventar unas cédulas aquí. Una serie numérica que empiece en 1000. Bueno, en 1000 en este y que incremente en 1. Seleccionamos los dos y hacemos la serie numérica esta aquí. Y aquí empezamos a escribir los nombres. Pedro tal, Pan, etc. Luego nos dicen valor prestado. Es decir, vamos a escribir un número. Nos dicen que 5.600.000. ¿Qué hacemos? Aplicamos forma a nuestro número, ¿verdad? Pero entonces, como es toda la columna, ¿qué hacemos? Seleccionamos toda la columna. Seleccionamos toda la columna y le damos aquí formato o contabilidad o le damos formato moneda. Y así, fíjense que nos empezamos a colocar nuestros números y ya tenemos la confianza de que los números quedan bien con su respectivo formato. Luego nos dicen que esa columna es verde, entonces seleccionamos la columna y escogemos el color verde. Y que la letra va centrada, ¿cierto? Centrada en color blanco. La letra va centrada, los números van centrados color blanco. Si aquí le damos archivo imprimir, nos damos cuenta de que no tenemos todavía tabla. ¿Qué hacemos para crear la tabla? Seleccionamos nuestros datos y creamos nuestra tabla. Aquí en los bordes, todos los bordes. Tenemos que, miren que el texto va un poquito al medio, entonces seleccionamos esta fila con el cursor de selección de fila y le damos texto al medio. Luego nos dicen de que valor prestado, miren que el valor prestado va abajo. ¿Qué hacemos? Le damos aquí en ajustar texto. Dice, ajusta el texto especialmente en varias líneas para poder verlo todo. En el C nosotros escribimos una letra, una palabra, un ejemplo. Miren que eso va hacia adelante y eso no baja nunca. Para tú poder bajar esto, debes darle aquí donde dice ajustar texto. Es decir, para tú crear un párrafo en Excel, debes hacer esta herramienta, debes utilizar esta herramienta. ¿Se llama cómo? Se llama ajustar texto. Pero tú le das aquí donde dice valor prestado y le dices ajustar texto. Y ya puedes colocar esto un poquito más pequeño y ya te queda así como está aquí en el archivo, ¿ya? Valor prestado. Lo mismo que hicimos en Word cuando aplicamos formato. Aquí le damos copiar formato. Aquí también tú puedes robar el formato y puedes hacer esto. Tú puedes ponerlo un poquito más pequeño para que te quede aquí. A mí me gusta siempre dejar la primera columna y la primera fila así en blanco. ¿Por qué? Porque tú ves la tabla. Por ejemplo, si yo elimino esta fila que está aquí, miren que me queda eso pegado. Yo no sé si esa tabla tiene borde o no. Entonces ya tenemos nuestra tabla. ¿Qué nos falta ahora? Debemos aplicar la fórmula. ¿Cómo hacemos el valor de la cuota? Aquí tenemos unos rótulos. Estamos recibiendo un préstamo y están diciendo que las cuotas son 15 cuotas, 10 cuotas, 5 cuotas. Si tú prestas 5.600.000, ¿cómo sabes tú el valor de la cuota si tú vas a pagar en 15 cuotas? Una división, profe. Una división, ¿verdad? Que tú haces igual a este valor entre este que está aquí. Ahí tú sabes la cantidad de cuotas que tú vas a pagar, el valor de la cuota, perdón. 373.000 pesos vas a pagar mensualmente. De cuotas pagadas tú lo inventas. 2, 5, 6. Miren que aquí tenemos un error, porque eso va en verde, ¿verdad? Eso nos lleva el signo peso. ¿Qué hacemos? Le robamos el formato a este y se lo pegamos a este. La persona ha pagado 2 cuotas. ¿Cuánto ha cancelado? ¿Qué operación matemática hacemos allí? ¿Qué explica? Multiplica. Si tú pagaste 2 cuotas, ¿cuánto has pagado? Lo que vale una cuota por... Y el total de la deuda, entonces, ¿cómo se saca? ¿Se resta aquí con qué? El valor real del préstamo con el valor de las cuotas canceladas. Menos, exactamente, así es. Y vamos a hacer un título. Entonces este título se va a llamar en mayúscula préstamos y que sea para toda la tabla. Entonces, ¿qué hace uno? Selecciona toda la tabla y combina y centra. Permite hacer eso, eliminar las líneas que tenemos allí y centrarnos el texto para toda la tabla que tenemos abajo. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro ejercicio.